Entonces es un día especial, bienvenidos todos. Dios sea hablando hoy a sus corazones, ministrando a sus vidas, con la exposición de su santa palabra, como siempre lo hace. Nos alegra mucho volver a verles y estar aquí reunidos como pueblo del Señor para meditar en su palabra y adorarlo, hacer oraciones a Él y tener comunión unos con otros, como el Señor nos manda en su palabra. Como hoy es día de Santa Cena, la Santa Cena obligatoriamente nos exige un autoexamen para poder participar de ella. La Biblia dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, juicio es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han muerto. Entonces, la Santa Cena obligatoriamente nos exige un autoexamen de conciencia. Y ese autoexamen de conciencia pues debe ir enfocado hacia nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces, hoy quise titular el mensaje del autoexamen, lo pecaminoso del pecado. Así es el título del autoexamen, lo pecaminoso del pecado. Porque precisamente Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado y librarnos del juicio eterno por haber violado la santa ley de Dios. Entonces, quisiera que abrieran sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 11 al 13. Romanos 7 del 11 al 13. Y quiero hacer una corta oración para que el Señor nos disponga en nuestro ser. Soberano Señor, humildemente y conscientemente de nuestras limitaciones, de nuestra indignidad delante de ti, te pedimos que nos hables al corazón, que ministres a nuestras vidas y que nos des un cambio y una transformación a través de tu palabra. Que nos redargullas y que nos permitas ver más grandemente la necesidad de Cristo y más claramente nuestra indignidad y nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Romanos 7 del 11 al 13, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo hace una pregunta. Luego, lo que es bueno, refiriéndose al mandamiento, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿cómo es el pecado? En sobremanera pecaminoso. Por eso el título del autoexamen, lo pecaminoso del pecado. Y quiero entonces meditar en este concepto. El problema del hombre no es que no entienda que es pecador. La mayoría de los hombres entienden que son pecadores. El problema del hombre es la manera en que percibe el pecado. Ahí está el problema del hombre, la manera en que percibe el pecado.
El hombre percibe el pecado solo en términos de borrachera, de adulterio, de fornicación, de asesinato, de drogadicción, de robo. Y efectivamente eso es pecado, etcétera, etcétera. Podríamos seguir añadiendo características. Pero el pecado es mucho más que ciertas acciones pecaminosas. El pecado, amados hermanos, es una condición de corrupción moral, espiritual y mental. Repito, ¿qué es el pecado? Una condición de corrupción moral, espiritual y mental. Debido a nuestra condición caída, nuestros pensamientos no son puros. Ellos nos llevan a cometer actos que violan la santa ley de Dios. Ellos nos llevan a cometer actos que violan la santa ley de Dios. Por consiguiente, nuestras buenas obras, nuestra moralidad y espiritualidad son reprobados a la luz de los estándares de la perfecta ley de Dios. Todo aquello que nosotros a veces consideramos bueno, cuando los pasamos por el filtro de la ley de Dios, son reprobados. Así que cuando hablamos de la pecaminosidad del pecado, nos referimos a la profunda corrupción y daño que el pecado causó en la humanidad. Y este daño claramente se manifiesta en ciertas áreas del ser humano. El pecado, en primer lugar, corrompió nuestra imagen y nuestra semejanza con Dios. Es decir, corrompió nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Porque lo que nos asemeja con Dios, que es una persona, y lo que nos hace distinguir como personas, es que tenemos mente, voluntad y emociones. Pero el pecado corrompió nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Respecto a la mente, debido al pecado no pensamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Casi siempre pensamos en contravía de los estándares perfectos de la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad, no decidimos siempre conforme a la voluntad de Dios. Casi siempre decidimos en contra de la voluntad de Dios. Y en cuanto a las emociones, no sentimos ni amamos conforme a la voluntad de Dios. Casi siempre sentimos conforme al placer carnal y no amamos como Dios exige que amemos. Así que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones están ¿qué? Corrompidos y dañadas por el pecado. Por eso lo pecaminoso del pecado. En Romanos 3, versículos 10 al 14, dice lo siguiente. Romanos 3, 10 al 14. Como está escrito. Es algo que está en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y también en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hermanos queridos, aunque Cristo ha pagado la deuda de nuestros pecados y nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón, hay un remanente de pecado aún en nosotros. Y nosotros en la experiencia lo podemos evidenciar y experimentar. Estamos bien, procuramos hacer bien las cosas y de un momento a otro nos dicen algo y decimos o contestamos o reaccionamos de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Egoísta, grosera, odiosa. De cualquier manera
como que salta la liebre de aquella pecaminosidad que aún hay en nosotros, de aquel remanente de pecado que aún mora en nosotros y con el cual tenemos que luchar hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, yo les dije que básicamente el pecado se manifiesta en 5 áreas del ser humano, y la primera es que el pecado corrompió nuestra imagen y semejanza con Dios, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y el pecado, en segundo lugar, dañó nuestra relación con Dios. El pecado hizo separación entre el ser humano y Dios, impidiendo una relación íntima y plena con Él. Porque el pecado es una rebelión, una afrenta a la santidad y a la justicia infinitamente buena de un Dios profunda e infinitamente bueno y santo. El pecado es una rebelión y una afrenta a la santidad y a la justicia de Dios. Es por eso que Juan dijo en su primera carta, capítulo 3, verso 4, las siguientes palabras. Él dijo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado es una afrenta a la ley de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, a sus estándares preciosos y perfectos. Pero en tercer lugar, el pecado dañó nuestra propia persona. No solamente dañó nuestra imagen y semejanza con Dios, no solamente dañó nuestra relación con Dios, porque el pecado hace separación, sino que también dañó nuestra propia persona. El pecado provocó consecuencias devastadoras en la vida del individuo, causando sufrimiento, destrucción, dolor y muerte. Eso es lo que vemos en el mundo: destrucción, dolor, sufrimiento y muerte. Todo eso, ¿a causa de qué? Del pecado. Porque es que el pecado no es cualquier cosa. ¿Cómo está usted entonces percibiendo el pecado? ¿Lo ve como algo liviano, como lo mira la sociedad hoy en día? Que podemos hacer lo que nos venga en gana y eso es normal. Inclusive legalizan el pecado y lo aprueban en las cortes para que el pueblo se desboque y haga lo contrario a la voluntad del Señor. Entonces el pecado dañó nuestra propia persona. Hombres que se perciben mujeres se hacen cirugías para transformarse en mujer, dañando aquello que el Señor diseñó y que está en sus hormonas, que está en su ADN, y que por más que se transformen, ellos no pueden cambiar su naturaleza, su ADN. ¿Qué es eso? ¿Pecado? ¿O es una alabanza a Dios que diseñó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer? Dañó nuestra propia persona, es un atentado contra nuestro propio cuerpo. Es por eso que en Apocalipsis 21:4, la promesa para los redimidos del Señor dice lo siguiente en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día Dios juzgará este mundo, y los que hayamos confiado y creído en Cristo, disfrutaremos con Él en un lugar donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más clamor, ni dolor, ni muerte, ni angustia, porque las primeras cosas pasaron. Todo ese llanto, todo ese clamor, todo ese dolor, toda esa muerte desaparecerá, porque eso lo produjo el pecado. Un día Dios juzgará el pecado y al pecador. Juntos irán al infierno, porque no puede haber pecados si no hay pecadores. O sea, el pecado no es en forma abstracta. El pecado, para manifestarse pecado, necesita ¿de quién? De alguien que lo consuma, de alguien que lo realice.
Y en cuarto lugar, el pecado corrompió la sociedad, corrompió las relaciones humanas, las instituciones y la sociedad, generando conflictos, guerras, injusticias, desigualdades. O sea, la sociedad entera está corrompida y dañada por el pecado. Es por eso que en Romanos 1, 28 al 30 dice, Romanos 1, 28 al 30, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y la lista sigue. Eso es lo que produjo el pecado, amados hermanos. Corrompió toda la esfera de la sociedad. Y en quinto lugar, el pecado hizo al hombre esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado. El pecado nos condena, convirtiéndonos en esclavos de nuestros deseos y nuestras pasiones pecaminosas. Es como estar atrapado en una prisión, incapaces de librarnos por nuestros propios medios. Por eso Cristo dijo en San Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo nos libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente libres de ¿qué? Del pecado. No libres para hacer lo que nos dé la gana, sino libres de la esclavitud del pecado. Libres para obedecer voluntariamente a nuestro Dios y hacer su voluntad. En conclusión, amados hermanos, la pecaminosidad del pecado es un tema real y profundo que requiere una reflexión constante, un autoexamen constante, reconociendo la gravedad del pecado para confiar en la obra redentora de Cristo. El pecado no es algo liviano, mis amados hermanos. El pecado es el mal del mundo, es el mal de la sociedad. No es la falta de educación, no es la falta de justicia social. Todo eso hay que hacerlo, pero usted puede darle plata y haber justicia social, puede haber mucha educación, pero si el pecado no es minimizado, no es coaccionado, no es quitado, la sociedad seguirá siendo la misma. Envidias, odios, rencores, asesinatos, todo lo que menciona la palabra de Dios se seguirá cometiendo, porque la plaga, el problema de la humanidad es el pecado. Y el único que nos da esperanza para esto es Jesucristo. Por eso, Él dijo en Romanos, por boca del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 8 al 11, Romanos 5, 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios el Padre envió a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados y perdonados de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, reconocer que hay corrupción en nosotros, reconocer que nuestras justicias no nos
pueden justificar delante de Dios, porque Dios exige perfecta obediencia y perfecta justicia. Reconocer que no somos capaces de redimirnos a nosotros mismos. Reconocer que solo en Jesús hay redención, reconciliación con Dios y perdón de pecados. Que solo Jesús nos puede salvar de la ira de Dios. Mucho más estando ya justificados por Él, seremos salvos de la ira, dice el texto sagrado de Romanos 5, versículos 8 hasta el 11. Hermanos queridos, entonces, el autoexamen de esta mañana va enfocado en eso, a que nosotros no consideremos el pecado como algo liviano, como algo que realmente no causa daño, porque lo que ha traído daño y desgracia a la humanidad es precisamente el pecado, el haber violado la ley de Dios y el andar de espaldas a Él, a sus mandamientos, el despreciar a su Hijo Jesucristo y no tenerlo en cuenta para nuestra reconciliación y perdón de nuestros pecados. Y hoy celebramos la Santa Cena con esa perspectiva, con ese entendimiento. No podemos nosotros celebrar la Santa Cena sin tener conciencia de que fue por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, que podemos ser justificados delante de Dios, ser librados de la ira y ser perdonados de nuestros pecados. Así que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos nosotros diciendo: yo creo en Jesús, yo le reconozco como mi Señor y Salvador, yo creo que Él murió y pagó por mis pecados, que su muerte y su resurrección me justifican delante de Dios y que solo en Él puedo tener perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, por eso lo importante de tener conciencia de lo que significa la Santa Cena del Señor. No es algo liviano, no es algo que lo hacemos por ritualismo, es algo que lo debemos hacer en plena conciencia, en el cual testificamos a través del pan y del vino que creemos profundamente y ciertamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, por eso nos arrepentimos, por eso venimos ante Dios en esta mañana y con sinceridad inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados y nos lave más y más de nuestra maldad y que nos dé la gracia para caminar cada día más tomados de su mano sin soltarnos de Él hasta el día de nuestra muerte. Amén. Entonces, vamos a orar por un momento. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú dándonos conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y eso solamente lo puede hacer tu Santo Espíritu, porque así tú lo declaraste en tu palabra, que cuando viniera el Consolador a nuestras vidas, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos de pecado, Señor, y ayúdanos, por favor, a entender la necesidad de Cristo. Ayúdanos a entender la grandeza de su amor, de su bondad y de su perdón. Un perdón inmerecido, una gracia que nos fue dada en Él, que no merecíamos recibir perdón y justificación de nuestras iniquidades. Padre, ayúdanos a participar hoy en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una aclaración. Pueden participar con nosotros